Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en este lunes de recuperación con nosotros en este tu programa Despertar Cristiano desde Monción, República Dominicana, transmitiendo en vivo a través de la emisora digital que ha llegado para alegrar los corazones, llevar energía positiva a cada ser humano de este planeta, del universo en completo, porque llegamos a todos los rincones del planeta a través de nuestra frecuencia digital Fénix Radio, disponible en Google, disponible en Facebook, disponible en TikTok, disponible en YouTube, disponible en TuneIn Radio, disponible en Google. Estamos en todas las plataformas digitales. Fácil de conectar con nosotros, de escuchar la mejor variedad musical a través de nuestras plataformas digitales. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Feliz lunes para usted. Gracias. Buen día para todos. Aquí feliz y contento de estar aquí en cabina con el único propósito de llevar la palabra de Dios a todos ustedes, porque entendemos que es necesario, más ahora que estamos viviendo los últimos días. La humanidad tiene que saber esto, de que estamos viviendo los últimos días y que todavía hay oportunidad para todo. La humanidad debe saber esto. Hay oportunidad para todo de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hay oportunidad todavía. Todavía hay boletos, como decimos nosotros. Todavía hay tiempo. Venga a los pies de Cristo. No importa lo que usted haya hecho. Usted ha aceptado en la fila. No importa. Usted quizá me ve a mí como una persona quizá correcta en lo que hago, pero no. A nivel del pecado, todos somos iguales. Usted que quizá ha cometido una cosa diferente, yo que he hecho algo por más sencillo que se note, es pecado. Y el pecado no tiene tamaño. El pecado es igual. Usted y yo necesitamos a Jesús, porque aquí estamos nosotros, pero nosotros necesitamos a Jesús para nosotros poder permanecer. Necesitamos la compañía de Jesús. Usted que quizá no lo ha experimentado, vivir con la compañía de Jesús, todavía tiene tiempo, experiméntelo. Jesús los espera, no importa la condición en que usted haya vivido. Venga a los pies de Cristo, venga. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo que hable por nosotros, que sea el Espíritu Santo que explique la palabra. Nosotros simplemente estamos aquí como mediadores. Así que si usted también esta mañana desea comenzar esta semana en las manos del Dios eterno, pues también abrimos la línea de comunicaciones para ustedes, para ponerse en contacto con nosotros de forma gratuita. Puede marcar el 809-721-5028. Puede solicitar su oración o también puede reportar la sintonía desde donde está en contacto con nosotros a través de WhatsApp. 809-721-5028. Cualquier ayuda que también nosotros podemos darle a nivel espiritual, también estamos aquí para ayudarle. Si usted tiene una duda, si tiene alguna pregunta, también puede hacerla llamándonos al 809-721-5028. Es nuestra línea de WhatsApp que está abierta para todo el público. Así que si usted desea, pues ponerse en contacto con nosotros en esa línea abierta y también gratis por WhatsApp, usted puede llamar totalmente gratis a la cabina. Vamos a orar en esta mañana para que el Señor sea quien nos guíe, nos use y nos dé su aprobación.
Eterno Dios y Padre que está en los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias, mi Señor, por este maravilloso día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, sentados en esta cabina de radio, Señor, para llevar el mensaje de salvación de su palabra, Señor, explicando su palabra cada día, para que todo el que le escuche sea beneficiado, Señor, del conocimiento de su palabra. Le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, y le rogamos, Señor, que su amor sea el manto que nos cubra cada día, para poder ver a nuestros semejantes como imagen y creación suya, Señor, para que haya respeto por ellos, Padre amado, así como tenemos respeto por usted, también respetemos su creación y sus hijos, Señor. Amén. Cuídenos, Padre amado. Mire cómo está la violencia abarcando el mundo, principalmente nuestro país. Mire cómo está la juventud, Padre amado, que necesitan de padres responsables, que le muestren su palabra, Señor, que le den una educación digna, Padre. Señor, por eso, sin usted estamos huérfanos, Padre amado. Y le rogamos que usted tenga misericordia de nosotros y de esta humanidad que cada día va en deterioro. Toda gloria, toda honra sea por siempre a usted, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Recuerda 809-721-5028 para ponerte en contacto con nosotros y solicitar tu oración o también dar tu opinión. Lo puedes hacer marcando al 809-721-5028. Te voy a pedir que compartas el programa. Compártelo con tus amigos. Dale donde dice compartir, para que más personas puedan sumarse a través de Facebook o a través de la aplicación que puedes estar escuchando el programa. Si estás en TuneIn Radio, si estás en Radio Volnat, si estás en Online Radio Box Dominicanas, si estás a través de losmocioneros.com o del coyotesantana.com, en cualquier plataforma que tú estés escuchando este programa, compártelo con tus amigos para que esas mismas personas puedan escuchar las palabras de vida. Tú no sabes qué palabra puede sanar el corazón. Tú no sabes qué palabra puede evitar que una persona se retracte de hacer algo malo. Así que las palabras, dice la palabra de Dios, dice que la palabra sana en el alma. Las buenas palabras, las palabras sanas, sanan y curan el alma. Pero las palabras malas, ¿qué hacen? Destruyen. Entonces, nosotros tenemos que saber qué compartir a veces. Manuel Tineo. Así es, así es. No lo conocemos a ustedes la mayoría, pero desde aquí, desde esta cabina, lo amamos a todos. Lo amamos. Ustedes son nuestros hermanos. Tiren para adelante, ni un paso atrás. Conocimiento de la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras y creerle a Dios. Creerle a Dios es creer lo que Dios dice, porque muchas personas a usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, sí, creemos en Dios, pero no, entonces no creen lo que Dios dice. Y nosotros debemos creer lo que Dios dice y obedecer. Amén, así es. Queridos amigos y hermanos que cada mañana disfrutan de este programa Despertar Cristiano, en este día nos encontramos en el capítulo 22 del libro del Génesis. Cada mañana estamos explicando las escrituras y vamos capítulo por capítulo explicando cada detalle según el Señor nos da el conocimiento correcto de las escrituras. Hoy vamos a estudiar a profundidad lo que es el sacrificio de Abraham. Un sacrificio muy conocido a nivel mundial por todas las religiones, pero un sacrificio que no es entendido por muchas personas. Ha sido poco explicado. Exacto. Mejor dicho, casi no ha sido explicado. Exacto. La esencia del por qué Dios hizo esto, la esencia, muy pocas personas la han explicado.
Porque para poder ver el por qué Dios hace la cosa y por qué Dios pronunció donde dice, ahora sí veo que temes a Dios. Podríamos decir, quizá usted se preguntaría, pero ¿cuál sería la explicación y por qué Dios lo permitió? Una pinceladita aquí, démonos cuenta que Abraham falló a Dios, le falló, no creyó. Entonces el Señor tenía que probarlo en verdad con algo que él tuviera bien apegado. Usted se imagina lo que es un hijo, lo que aman a sus hijos. No, nosotros preferimos nosotros dar la vida antes que dar a nuestros hijos, lo que amamos a nuestros hijos. Entonces Dios tenía que probar a Abraham, porque acordémonos que Abraham le había fallado a Dios. Pero ahora sí, Dios le pide a Abraham en sacrificio a su hijo. Y Abraham no echa para atrás. Abraham estaba escuchando a Dios. Entonces ahí fue que fue probado, porque Dios que conoce la mentalidad de nosotros, nuestro corazón, estaba mirando que Abraham estaba dispuesto a entregar su hijo, porque Dios se lo estaba pidiendo. Exactamente. Entonces ahí Dios comprobó que ahora sí, Abraham lo estaba escuchando. Claro. Él dijo, Dios pronunció con sus propias palabras, ya sé. Exacto. O sea, ahora sí sé. Y muchos dirán, ¿cómo puede ser posible esto? Si Dios sabe el futuro, el presente. Déjame decirte algo. Dios no sabe cómo tú vas a actuar. Porque Él mismo dice, el corazón del hombre es engañoso. Y Dios no hizo un robot. Dios espera que tú saques tu propia conclusión y actúes. Ahora sí, Dios espera que tú siempre actúes de forma correcta. Amén. Pero, con perdón, en cuanto a lo que el hermano le explicó, que Dios no sabe cómo tú vas a actuar, es por eso, porque Dios creó seres para Él no tener el dominio de ellos, exacto, sino que nosotros tomáramos una decisión propia, sea en lo que sea, servir a Dios o no, hacer esto o hacer aquello, pero que sea usted quien decida. Dios no iba a cargar con eso. Dios así lo es. hizo a usted para que usted cargue con sus decisiones. Eso es así. Es un alivio, es una ayuda a Dios que el hombre le da. Sépase eso. Y si Dios tuviera que decidir por la humanidad entera, todo lo que la humanidad va a hacer, ¿usted cree que eso es un poco de trabajo? Pero Dios nos creó para que nosotros decidiéramos. Y lo otro es que dice la palabra que hay alguna cosa que muestra la palabra que Dios no la recuerda. Cuando un pecador se arrepiente, Dios no se acuerda de que ese ser fue pecador. Exacto. Lo mira como justo, como algo perfecto, como que nunca ha pecado. Dios no mira eso. Entonces, en cuanto a lo que estamos explicando, hay cosas que Dios la ha puesto en nosotros para que libremente y voluntariamente nosotros tomemos decisiones. Ahora Dios espera que nuestra decisión sea lo mejor, que decidimos por lo mejor, no por lo peor. Así es. Entonces, vamos a profundizar ahora en esta lectura y vamos a sacarle la esencia y el porqué, qué Dios quería hacer con esto. Esta fue la prueba que le permitió a Abraham continuar siendo el padre de naciones y siendo considerado el amigo de Abraham. Si Abraham fallaba en esta prueba, Dios no le iba a permitir ser más el padre de la fe. Porque Dios mismo declara, ya sé. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios llamó y lo eligió para que Abraham caminara por el camino de Dios, como Dios se lo señalara. Amén.
Y Abraham comenzó creyéndole a Dios, pero a medias, dudando. Y hacía las cosas como a él le parecía bien, no como Dios se lo mandaba. Cuando Dios lo llamó, lo primero que le dijo: yo soy tu Dios, yo estaré contigo. El que te maldiga, yo lo voy a maldecir y yo voy a pelear. No temas, yo voy a pelear por ti. Yo sé que te voy a defender, no temas. Pero Abraham comenzó por miedo y porque no tenían temor a Dios, comenzó a pasar a su propia esposa para que tuviera relaciones sexuales con otro hombre. La ponía a ser adúltera y él aceptaba eso. Por dos ocasiones, eso no agradó a Dios. Así es. Pero Dios veía que la intención de Abraham en sí era salvar su vida. Amén. Que podemos ver aquí algo, notar algo. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, Abraham obedeció y salió a caminar para un lugar que él no sabía para dónde iba. Ahí está Abraham obedeciendo a Dios, al llamado de Dios. Y por eso fue que el Señor lo eligió a él. Porque él comenzó bien. El problema fue en cuanto a la promesa, al hijo de la promesa, que ellos se desesperaron después. Ahí fue que Abraham comenzó a fallar y Sara. Pero él comenzó bien, él oyó la voz de Dios y salió. Y salió humildemente, sin saber, dice la palabra, para dónde iba. Escuchando a Dios. Pero empezaron a tener problemas después. Y hay muchos religiosos que quizás van a escuchar este programa y lo van a cuestionar. No, Dios no puede hacer eso. Dios no, después que Dios lo eligió, no lo rechaza. Déjenme decirle que hay muchas personas que están equivocados. Dios nunca va a abandonar al justo y al que camina conforme a su palabra. Pero al que peca y desobedece la palabra, dice que el mismo pecado es separación. ¿No es así? Así es. ¿Y por qué Dios rechazó a su ungido? Porque la Biblia lo reconoce como un ungido, y es el rey Saúl. ¿Quién fue elegido por Dios como rey? Pero tuvo que ser sustituido. ¿Por qué? La diferencia entre David y Saúl fue que David, cuando cometía sus errores, lo reconocía y se arrepentía. Pero Saúl no quiso reconocer ante Dios sus errores. Él sabía que no debía consultar muertos e iba a consultar muertos. Él sabía que no podía quedarse con personas vivas, por ejemplo, o ninguna pertenencia del pueblo que arrasaba, y se quedaba con ellos. O sea, retaba a Dios. ¿Qué hizo Dios? Ya no puedo seguir con este rey. Ya no puedo seguir con este rey. Asimismo sucede conmigo y con usted o con cualquier otra persona. Dios nos llama, Dios nos permite cambiar, nos da la forma de cambiar, pero si nosotros no cambiamos, entonces nos engañamos a nosotros mismos, porque dice la palabra del Señor: sin santidad nadie verá a quién. Nadie verá al Señor. El mismo pueblo de Israel. ¿Qué cambió Dios del pueblo de Israel? El sacerdocio fue cambiado. El sacerdocio de Leví, el que estaba dirigiendo desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús, fue cambiado. ¿Y por quiénes fue cambiado? Fue cambiado por los apóstoles de Jesús. Dice la misma palabra: y ustedes son considerados real, ¿qué? Sacerdocio, nación santa. Pero fue ahora ¿a quiénes? A los que siguen y son elegidos por el mismo Hijo de Dios, para que continúen enseñando la palabra como fue mandada por el Hijo de Dios, y honrando al Dios Padre. Entonces, la palabra del Señor se explica sola. A veces nos engañamos. Recuerden que en el proceso
Dios no dice que no vamos a fallar, que no vamos a caer, pero lo que Dios anhela es que usted no se quede en la condición pecaminosa en la que usted caiga. Es por eso que dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Porque un justo reconoce cuando falla, reconoce si ha hecho algo malo. Y inmediatamente, ¿qué hace? Se arrepiente, trata de enmendar eso, o lo pone en la mano de Dios y pide perdón, pero no vuelve a cometer el mismo error jamás. Busca la ayuda de Dios para que Dios lo ayude a mantenerse firme. Incluso para un justo, un error se convierte en un gran maestro, porque le da una buena enseñanza, y con ese error, él no se avergüenza del error, se avergüenza de sí mismo, y con esa vergüenza enseña a otra persona más a no caer en el error que él cayó. Así es, la palabra dice que nosotros aprendemos de los errores. Si usted trompieza, usted se cuida por no volver a trompezar. Usted trompieza y se da un buen golpe en un dedo, que se lleva una uña, y mire, usted levanta los pies bien alto para no volver a caer. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que no es que no vamos a tener dificultades, las vamos a tener, problemas vamos a tener. Lo que necesitamos es estar confiados de Dios, de que Dios nos va a ayudar en los problemas, porque los problemas van a venir. No crea usted que usted no los va a enfrentar. Todo el mundo vamos a enfrentar problemas, pero lo que Dios quiere es que usted confíe en Él, que Él está para ayudarlo. Cuando los problemas vienen, aclame a Dios y dígale, Señor, agarra tú esto porque yo no puedo. Pelea tú por mí porque tú lo has dicho que tú vas a pelear por mí. Yo confío en ti. Hoy en día estamos viviendo igualito que como pensó Abraham y Sara. Igualito en cuanto al hijo de la promesa. ¿No ha oído usted ese refrán por ahí que abunda muchísimo? Que dice que el Señor dice que viene y tarde en venir. Y porque creemos que tarde, entonces estamos haciendo otra cosa. Claro. Otra cosa. Eso fue lo que Abraham y Sara pensaban. El Señor ya tarde en la promesa. Vamos nosotros a hacer algo a ver si esto se hace una realidad. Vamos a hacer algo. No está el mundo igualito. El mundo está igualito diciendo que Jesús tarde en venir. Entonces, ¿por qué tarda? Ya yo me debí hacer otra cosa, pero menos ayudando a Dios, menos haciendo la voluntad de Dios. Así es. Es haciendo lo que no parece. Vamos a continuar nutriéndonos aquí de la palabra. Leemos el capítulo 22 del libro del Génesis, versículo 1 en adelante. Vamos a sacarle esta esencia. Dice aquí, un tiempo después, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Escuche muy bien esto. ¿Cuántos días se tardó Dios para que Abraham llevara esta obra a cabo? Después de las 10 estoy disponible, viejo. No, ahora no puedo, a las 10, media hora.
Señores, ¿cuántos días duró Abraham para llevar esta obra y Dios para señalar el lugar? A mí me gusta el inicio de la lectura, cuando el Señor le dice a Abraham, agarra el muchacho. Porque quizá muchas personas pueden pensar, bueno, ya Abraham tenía 2 hijos. Tiene a Ismael, tiene a Isaac. Cuando viene a ver, él no estaba muy encariñado con Isaac, que partió a hacer lo que Dios le... Pero dice el Señor aquí, Abraham, agarra el muchacho, el que tú amas, porque lo amaba de verdad. Abraham no obedece la voz de Dios porque no amaba al muchacho. Abraham lo ama a su hijo, dice, y que tú tanto amas. Y emprende el camino y vea al lugar donde yo te diré, donde tú vas a poner el altar. Abraham lo hizo, pero fue obedeciendo la voz de Dios porque Abraham amaba a su hijo. Así es, amén. El tiempo que Abraham duró para esto, dice aquí la Biblia, 3 días. Después de que Dios le hablara y le especificara, Dios fue específico. Él se levantó de mañana, salió y duró 3 días. A los 3 días Dios entonces le mostró y él vio de lejos, dice, el lugar que Dios le había señalado. Cuando vio el lugar, entonces le dijo a sus siervos, quédense aquí, espera aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. El niño se da cuenta de que van a hacer un holocausto, pero no ve ningún tipo de oveja ni cordero, no ve nada, solamente ellos y leña. Dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron los dos juntos. Abraham incluso llevaba algo encendido, porque dice fuego. Sí, porque había que encender el fuego. Ven esto, llevaba fuego en la mano, porque antes no era fácil. Ven esto, antes no era fácil de que voy a llegar a un lugar y de una vez voy a hacer fuego. Antes no existían los fósforos que se encendían, y se encendía un fósforo. Antes era difícil hacer el fuego. Ellos llevaban ya un fuego encendido. Ellos lo llevaban ahí. Y Abraham puso ¿qué? La leña sobre el muchacho. Y Abraham tomó el fuego. Y caminaron. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío. Y él le respondió, ¿qué, mi hijo? Isaac agregó, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham les respondió. Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Nótese qué palabra. Él no dijo como hay muchos que dicen, Dios proveerá. Dios se proveerá. Dice él, y está entendiendo, que no es que Dios dará un cordero para dárselo al mismo Dios. Porque la palabra Dios proveerá es que Dios da para algo, le da a otra gente para algo. Pero él dice, Dios se proveerá a sí mismo. La palabra Dios se proveerá no es lo mismo al decir Dios proveerá. No es lo mismo ni es igual. No, porque cuando dice Dios proveerá es para beneficiar a otro. Pero cuando Dios se proveerá es para Él,
personalmente. O sea que él mismo será que lo hará. Esto es, por ejemplo, cuando yo estoy aquí y estoy haciendo algo, pero Tineo me ofrece su ayuda. Yo le digo, no, yo lo haré por mí mismo. Y Tineo entiende que tengo la capacidad para hacerlo por mí mismo. Él dice aquí, Dios se proveerá. Es lo que dice la palabra. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esto hay que también saberlo explicar. Que cualquier palabra mal explicada puede distorsionar totalmente hasta una historia. Sí, sí, porque esto es una historia que hay que saberle explicar. Claro. No es como dicen muchos, Dios proveerá, como ejemplo, Dios dará. No. En cuanto a lo que se ha ido explicando, con perdón, hermano, tenemos que ir entendiendo, porque hay muchas personas que tienen este concepto también, de pensar, de ver la cosa, que tal vez el sacrificio no tuvo valor, el holocausto tuvo valor, porque Abraham entregó a su hijo en sacrificio. Claro. Aunque el Señor no le permitió que él fuera el cordero, pero para Dios, Isaac fue entregado a Dios en sacrificio. Dios se proveyó. Vio la intención. Dios se proveyó él, porque estamos hablando que Dios dijo, se proveerá para él. Dios no necesitaba que Isaac fuera muerto para aceptarlo en sacrificio. Lo aceptó, Dios lo aceptó y le dijo a Abraham, ya sé que lo que yo te he dicho, tú has creído. Tú lo hiciste para mí. Así es. Dice aquí, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Señores, lo que está pasando aquí es una situación de suspenso. Usted figura el enemigo de Dios, los espíritus, los mismos ángeles, mirando a un ser humano común y corriente, lleno de fallos, de dudas, que al principio usaba su propia astucia para salir de los problemas, pensando que haciéndolo de esta forma obedecía también a Dios y ayudaba a Dios. En esta ocasión, el hijo de Abraham, Isaac, ya es un niño pensante, ya es un niño que clama, ya es un niño que habla y que ve la cosa y que estaba razonando, porque ya el niño estaba sospechando que su propio padre lo mataría. Aunque quizás no entiende como nosotros, pero ya el niño le está diciendo, padre, tú me vas a matar. Ya el niño está diciendo, porque le está diciendo, padre, ¿y dónde están padre? Y ahora, ¿qué está haciendo el padre? Lo ató, lo está atando y lo está poniendo. Y el niño aparentemente veía cómo se hacían los holocaustos, porque los padres tenían que enseñarle a sus hijos cómo agradar a Dios y servir a Dios. Y recuerden que los holocaustos no se hacían en ofrendas de gratitud. Los holocaustos se hacían, ¿saben para qué? Para perdón de los pecados. Ningún holocausto se hacía de que para agradar a Dios en agradecimiento. Los holocaustos de ofrendas quemadas eran para perdón de pecados. Eran para arrepentimiento. Usted los puede buscar en la Biblia. Abraham quizás pensaba en su corazón que había pecado grandemente contra Dios.
Abraham estaba triste y no sabe qué hacer, está confundido, pero está obedeciendo a Dios. Amén. En esta ocasión, Abraham sinceramente está siguiendo la voluntad de Dios. Porque también Abraham conoce que Dios es un Dios de misericordia. Amén, así es. Y que Dios es un Dios justo. Abraham sabe que Dios es un Dios justo. Y otra cosa, Dios no falta jamás a su promesa. Dios le había prometido a Abraham, ¿qué le había prometido? Que de ese que está ahí, de Isaac, él iba a tener su descendencia. Recuerden cuando la conversación de Dios y Abraham, cuando están confirmando el pacto entre sí. Isaac todavía no había vivido. Y Dios le había dicho a él mismo, que incluso muchos no explican esto. El primero en reírse y en dudar del nacimiento de Isaac no fue Sara, fue Abraham, quien se rió en el corazón, no a carcajadas, sino por dentro de sí mismo, en su conciencia. Pero Dios puede leer nuestros pensamientos. Una cosa es leerlo, una cosa es saber lo que nosotros pensamos, y otra cosa es obligarnos a hacer algo. Pero dice la palabra que cuando Dios confirmaba el pacto con Abraham y le dijo, yo te daré un hijo, a ti de Sara tu esposa. Él dijo, ya Sara, una mujer de 90 años y yo de 99 años, va a quedar embarazada. Entonces ahí, riéndose en su corazón, dice la palabra, entonces Abraham le dijo al Señor, ojalá mi hijo Ismael viva delante de tu presencia. Y Dios le dice, yo te escuché sobre tu hijo Ismael, pero te estoy hablando que es de Isaac. Es más, ponle así, ¿por qué Dios le puso Isaac? Porque ¿quién se estaba riendo en ese mismo momento? El que se estaba riendo fue Abraham. Porque quien se rió primero fue Abraham. Luego, en la visitación de Dios a Abraham, Sara también se rió. Pero vemos aquí, en esta ocasión, ahora, ¿le cumplió Dios como le había dicho exactamente su palabra a Abraham? ¿En qué tiempo quedó ella embarazada, Sara? En un año, como Dios se lo dijo. Todo le sucedía a Abraham exactamente como Dios decía, sin faltar ni a un punto ni a una letra. Así es. Esto es bueno que vayamos aprendiendo, porque puede ser que hayan muchas personas con otro concepto de Isaac aquí. Porque Abraham llevó a Isaac porque era inocente, podía ser con el niño no se iba a resistir, porque era un niño todavía inocente, no sabía lo que se estaba haciendo. Muchos tienen ese concepto de ver las cosas de esa manera. Pero la palabra de Dios dice, como explicó el hermano, que ya Isaac era un muchacho pensante. Ya Isaac estaba acostumbrado a ver cómo se hacían los holocaustos. Porque si él no hubiese sabido cómo se hacían los holocaustos, no le había preguntado a su papá que a dónde estaba el cordero. Ya Isaac tenía un conocimiento amplio de lo que se hacía para Dios y cómo se hacía. O sea que aquí podemos ver que al llevar a cabo este sacrificio, con Isaac como cordero, Isaac también era obediente y estaba obedeciendo a Dios. Porque ya si estamos explicando que Isaac era un muchacho ya pensante, que ya sabía, cuando Abraham lo ata, que lo maneja, ¿usted cree que ya Isaac no sabía de qué se trataba? Isaac sabía cómo se preparaba el cordero para ponerlo en el holocausto. Ya Isaac sabía que lo maneaban y lo mataban. Isaac estaba viendo el cuchillo también y estaba viendo todo lo que Abraham estaba haciendo, que lo puso encima del holocausto
y Abraham agarró el cuchillo para matarlo. Isaac no tenía los ojos cerrados y era ya un muchacho pensante que sabía lo que estaba sucediendo. Ahora lo que ahí hubo fue obediencia, tanto en Abraham como en Isaac. Que si Isaac había querido en ver lo que se estaba moviendo, sale corriendo. Así es. Porque era pensante, ya sabía. Fíjense ahora, porque muchos no le explican esto. Estamos hablando de un holocausto. Pero mire, ¿para qué se hacían los holocaustos? Vamos a leerlo. Dice aquí, los holocaustos en la Biblia eran sacrificios de animales sin defecto. ¿Sin qué? Sin defecto. Sin defecto, que se quemaban completamente para simbolizar un compromiso total y una entrega de la vida del adorador a Dios. Se hacían para adoración, la gratitud y la expiación por pecados involuntarios. Oigan bien esto, ¿para qué? Por pecado involuntario. ¿Había pecado Abraham involuntariamente por Dios? ¿Para Dios? Sí. Claro que sí. Cada vez que Abraham usó su propia astucia para salir de una situación, cometía pecado. Cuando Abraham se presentó con Abimelech, no cometió un pecado gravísimo de adulterio. Así es. Dese cuenta y vaya a la historia que el mismo Abimelech fue y le reclamó: ¿pero qué yo he hecho delante de ti? ¿Qué te he hecho? ¿Qué mal? Que me tejeras tú a mí este mal. ¿Qué le dijo Abraham? Yo pensé que aquí no tenían temor de Dios, y por eso yo hice esto, porque ella en sí es mi hermana. Pero ocultó la verdad de que ella también era su esposa. Aquí hay algo que el Espíritu Santo puso en mi mente de una vez, porque yo no había entendido esto que el Espíritu Santo puso en mi mente ahora mismo. Y quizá usted no ha tenido la oportunidad de entenderlo, y lo voy a explicar brevemente, hermano. El Espíritu Santo puso en mi mente cuál es el significado del cordero ser quemado en el holocausto. Es como una garantía, es una garantía de que es como un juramento que usted hizo. Usted coge y sacrificar una vida para que ese pagara por sus errores, pero que es un pacto que usted tiene que cumplir. Porque usted agarró una vida inocente para ponerla a pagar por la culpa suya. Ya la culpa suya es depositada ahí. Y esa es la garantía del perdón de su pecado. Esa víctima que murió inocente, sin ser culpable de nada, por usted que fue quien cometió los errores. Eso es una garantía. Mucha gente lo ven como que tal vez era para que el olor y la carne y cosas subiera a Dios. No, era en garantía por los delitos que usted había cometido, que se ponía ese cordero para garantizar que ese pagara, mejor dicho, todos los errores suyos. Pero usted tenía que sujetarse a ese pacto de no volver a seguir cometiendo los mismos errores, porque no siempre va a morir alguien por usted. Dice que Jesús murió, lo hizo también, pero lo hizo por primera y por última vez. Así es. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos los pensamientos, la agonía entre Abraham y entre Isaac. Y Dios está atento. Señores, aquí está pasando algo fuerte. ¿Usted sabe qué está pasando aquí? Aquí está pasando lo mismo que sucedía cuando Jesucristo iba camino al Calvario. Desde la noche de la agonía, que así se le llama bíblicamente, de la noche de la agonía de Jesucristo, todos los ángeles, el mismo Dios,
El mismo universo estaba mirando esa escena, porque Dios no sabía cómo iba a actuar Jesucristo cuando se le enfrentara a la hora de la verdad. El mismo Cristo clamó. Hay muchos alcahuetes que no saben ni hablar. El mismo Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo. ¿Qué estaba pidiendo? Que si era posible que no le permitiera pasar por ese estado, ese momento tan difícil. ¿Quería Cristo morir en ese mismo momento? ¿Quería Cristo ir a la cruz en ese mismo momento? Cuando proclamó esa palabra. ¿Usted se cree que es fácil enfrentarse a la muerte? Sufrir en carne propia. Él le dijo a su padre que si era posible que lo librara de eso. Pero luego Jesús, sabiendo cuál era su compromiso, a qué él había venido, le dice al Padre: Padre, en pocas palabras, en dominicano lo voy a decir: Padre, ya estamos metidos en este asunto. Claro. Que se haga como tú quieres. Exactamente. Que no se haga como yo quiero. Pero Jesús tenía miedo. Tenía miedo, señores. Jesucristo sintió miedo. Lo que Jesús asumió fue responsabilidad. ¿Pero qué hizo? Por amor. Amén. Eso sí. Fue responsable, volvió, oró. Y dice que después que oró y aceptó la voluntad de Dios, cuando él dijo: hágase tu voluntad, no la mía. O sea, yo voy en contra de mi voluntad a obedecer la tuya. Eso fue lo que dijo. O sea, la voluntad mía la voy a poner debajo de tus pies, Padre amado, para hacer tu voluntad. Me voy a arriesgar. Exacto. Me voy a arriesgar porque confío en ti, Padre. Así es. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí también le está haciendo esto a Abraham. Abraham hacía su propia voluntad como él pensaba que era bien. Pero aquí, no, ahorita lo voy a chequear allá. Y eso era lo que aquí estaba pasando. Jesucristo pasó por lo mismo. Todo el universo estaba ahí mirando, los ángeles. Pero cuando Cristo oró, ¿qué dice la palabra? Vinieron ángeles a fortalecerlo. Amén. Cuando él aceptó y entró y pasó por el sacrificio, vinieron ángeles a fortalecer a Cristo Jesús. Ahora, Abraham entendía que él no estaba caminando al 100% con Dios, porque ¿qué hizo con Abimelech? ¿Qué hizo en Egipto? ¿Qué hizo con Sara? ¿A quién obedeció Abraham? Aunque lo hacía de buena voluntad y pensando que estaba haciendo las cosas bien, pero Dios le hizo ver que no es otra voz a la que nosotros debemos escuchar, sino la que Él nos ha dado. Aquí hay algo que lo hemos explicado muchas veces. Abraham, Dios conocía el pensamiento de Abraham y de Sara. Ellos fallaron, pero ellos fallaron equivocadamente, creyendo que estaban haciendo algo para Dios, adelantándose. Ya ellos estaban viendo que el tiempo se le estaba pasando, y ahí se cumple lo que decimos nosotros, que Dios se está tardando para venir. Ahí se cumple. Entonces ellos planifican cómo adelantar que llegara el hijo de la promesa, pero que esa no era la forma en que Dios estaba usando para que se diera ese asunto del hijo de la promesa. No era de la forma que ellos lo pusieron en práctica. Ellos tenían que esperar. El Señor les dijo que se lo iba a dar. Ellos tenían que esperar. Así es. Y sigue diciendo, dice: y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió:
aquí estoy. Y le dijo, no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios. ¿Qué dice aquí? Ya sabe que temes a Dios. Cuando Dios el Señor, porque ¿dónde estaba Dios? Dios estaba lejos. No le digo que estaban ahí mirando. Porque cuando Caín mató a Abel, Dios estaba ahí mismo. Dios no estaba ahí mismo. Dios le preguntó dónde está. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios estaba ahí mismo. Dios no estaba ahí mismo. Dios después llegó. Le preguntó, ¿dónde estás? Acordémonos de algo, con perdón. Cuando el hermano dice que Dios no estaba ahí, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros los pensamientos son otros que no son los de Dios, ¿qué es lo que el ser humano hace? Que se va lejos de Dios, se aparta de Dios. Caín se apartó de Dios con ese ensañamiento que tenía contra su hermano. Se apartó. Dios no estaba ahí porque él se apartó de Dios. Adán y Eva, cuando toman la decisión de oír la voz de la serpiente, dijeron, vamos a escuchar la serpiente. Se apartaron de Dios y se pusieron a escuchar la artimaña que la serpiente traía. Pero si Dios hubiese estado ahí, ellos no fallan, pero fue que ellos se apartaron de Dios. Y dice el ángel, dije, ya sé que temes a Dios, pues no negaste a tu hijo, tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice, en el monte del Señor será provisto. Oigan bien, ahora sí dice aquí, el Señor proveerá. Pero él entendía por qué. Abraham sabía que él involuntariamente había desobedecido a Dios. Y esto fue una prueba. Pero Dios quería asegurarse de que ya Abraham sí era merecedor de la promesa. Y mira ahora cómo el Señor, al ver esto, declara por sí mismo, dice ahora el Señor. Mire aquí el versículo 15 en adelante. Dice, por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declaró el Señor. Oigan bien esto, aquí no es Jesucristo que está hablando, porque está hablando la palabra de Dios. Recuerden que en la Biblia, cuando se habla del ángel de Jehová, se está hablando de que es Jesucristo. Pero aquí Jesucristo está poniendo no palabras de él, sino está diciendo, el ángel de Jehová está diciendo, así ha dicho. Oigan bien, vean, dice, por mí mismo he jurado, declaró el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos. Y en tu descendencia, ahora está, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Por cuanto qué? Obedeciste mi voz. Aquí podemos ver que Abraham pasó la prueba. Claro que sí. Ya aquí Abraham le demostró a Dios que en verdad él quiere tener una relación de cerca con Dios. De cerca con Dios. Y Dios
lo ha aprobado así. Dios lo ha aprobado así. Señores, lo que la Biblia presenta es que desde ese momento Abraham ya caminó como Dios se lo pidió. Amén. Abraham comenzó a caminar exactamente al pie de la voz de Dios. Ya Abraham no dudaba más. Ya Abraham no buscaba hacer su propia voluntad, ni como a él le pareciera bien, sino, si Dios decía, pon aquí una piedra, Abraham ponía ahí la piedra. Amén. Aquí podemos ver algo. Si Abraham y Sara se someten a Dios, a esperar, esta prueba no hubiese sucedido. Claro que no. Pero fue en caso de que Abraham y Sara dudaron en lo que el Señor le había dicho, entonces tenían que ser probados nuevamente. Así y con es. una prueba grande, porque esta prueba no fue pequeña, ¿no? Dice aquí, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y Abraham volvió a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y Abraham habitó en Berseba. Hasta aquí esta historia. Será mañana donde estaremos nuevamente. Pero esta es una historia, señores, para que ustedes vean. Por más que usted diga ser cristiano, por más que usted se crea sacerdote, pastor, o lo que usted se quiera creer, profeta, como hay muchos que se llaman hoy en día, predicador, o lo que usted, o la autoridad que usted mismo se adjudique como usted quiera. Mientras usted continúe predicando lo que otro quiere, mientras usted continúe haciendo la voluntad de los hombres como los hombres le parezca bien, y deje de predicar la palabra de Dios y hacer la voluntad de Dios como está aquí escrito, usted ante los ojos de Dios no es nadie. Usted ante los ojos de Dios es un hacedor de maldad, como lo dice el mismo Jesucristo. Y en aquel día le diré, apartaos de mí, obradores de maldad, yo nunca os conocí. Así es. Porque aunque Dios te haya elegido, aunque Dios te haya dado oportunidad de tú pertenecer a su reino, pero si tú comenzaste a violar la voluntad de Dios, Dios tiene la autoridad de sacarte de su reino y de sustituir tu presencia con otra persona o alguien más que cumpla conforme a la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Es así. Es que si Dios asigna algo en mí o en usted, bíblicamente, la palabra es clara, nos dice claro lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros por conveniencia de algo empezamos a enseñar contrario a lo que dice. Porque si usted instruye a los demás a que digan tal cosa, pero que sea bíblicamente hablando, está bien. Pero como que usted se ponga buscando sus propios intereses, arreglar la palabra y así ordenando a los demás que hagan, usted no va a caminar lejos, ni está poniendo la feligresía a caminar como es. Vamos a instruir, pero es de acuerdo a lo que la palabra enseña. Bueno, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por estar en este tu programa Despertar Cristiano. Será mañana martes donde estaremos nuevamente con ustedes en esta hora y por este mismo canal. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro hermano y compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha explicado tan hermoso mensaje para nosotros. Es para nosotros lo que vivimos hoy en día. Ya Abraham no está. Ya Abraham pasó su prueba y está relacionado, una relación bien estrecha con Dios. Ahora somos nosotros los que nos queda este reto de seguir luchando y esperando en el Señor. Porque el Señor le dijo a Abraham acerca de la promesa, espera que yo te diré cuándo es el tiempo para que se cumpla ese asunto. A nosotros el Señor nos ha dicho en
en este momento, en estos días, es yo vengo pronto. Tú no sabes el día ni la hora, pero te voy a ir mostrando las señales para que tú estés apercibido y no te descuides, te prepares cada día más tú requieras de una mejor preparación, una buena conexión conmigo, pero estamos haciendo lo contrario. Estamos diciendo, el Señor como que se tarda mucho. Eso no va a ser ahora. Déjeme hacer esto, déjeme hacer aquello. No, es tiempo. Ya es tiempo de nosotros estar en esto. No descuidarnos. No descuidarnos. El Señor viene pronto. Ya el tiempo está pasando. Dice la palabra de Dios que de ningún modo pasará esta generación sin que todo se cumpla. La palabra lo dice. No somos nosotros. Cuando dice de esta generación, es de nosotros. Que ya cuando nosotros no existimos aquí en la tierra, ya el Señor está a la puerta. Ya el Señor viene. El Señor viene y créalo. Créalo. El Señor nos sigue bendiciendo. El Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Créalo. Pídale a Dios que le ayude a estar preparado. Usted como peregrino en esta tierra, como extranjero, somos extranjeros aquí, no tenemos nada que buscar en este mundo. Mire al cielo, estemos conectados de Dios, es lo que Dios quiere. Que el Señor nos siga bendiciendo. Oremos. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque usted nos ha hablado en esta mañana a todos. Todos aprendemos algo de usted, porque hay cosas que usted nos la dice, que nosotros quizás la sabemos, pero no claramente. Y usted quiere que estemos claros en lo que usted nos dice, Padre. Ayúdenos, Señor, con nuestra preparación. Ya nosotros sabemos que usted viene pronto. No debe haber descuido en nosotros. No somos de aquí, de este mundo, para aferrarnos a este mundo. No somos de aquí. Usted ha dicho que nuestra ciudadanía es en los cielos que está. Dice que si tesoro queremos atesorar, debemos atesorarlo en el cielo. Porque en este mundo no tenemos nada que buscar ni nada que atesorar. Ayúdenos, Padre, a andar de la mano con usted, a escuchar su instrucción, Señor. Porque muchas veces decimos que creemos en usted, pero entonces las instrucciones que usted nos da no las creemos, no las llevamos a cabo. Ayúdenos, Señor, a accionar mediante su instrucción. Ayúdenos a que esa sea nuestra posición, Padre. Mirar al cielo, mirar dónde está nuestra ciudadanía, de dónde viene usted a buscarnos, Padre. Usted ha dicho que viene a buscar personas que se parezcan a usted. Cuando usted dice que se tomará a sí mismo, es porque usted viene a buscar personas que se parezcan a usted en la forma de hacer la cosa, de actuar. Ayúdenos, Padre, a parecernos a usted en nuestra forma de caminar. Ponemos nuestra familia en su mano, Señor. Mire la familia del hermano Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino, todas sus amistades y familiares, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, nuestros vecinos, todos nuestros familiares que todavía no le conocen, para que usted trate con ellos, Señor. Trate usted con ellos, Padre, porque usted sí sabe. Nosotros confiamos en que usted sabe tratar con la persona que no le conoce. Ayúdenos a nosotros, Señor, a presentarlo a usted, a dar ese testimonio de que usted es el que está al control de nuestra vida. Gracias, Señor, le damos. Mire su iglesia a nivel mundial, los dirigentes, para que ellos también se pongan en el lugar más humilde, que nos pongamos pequeños delante de su presencia, Padre. Gracias, Señor. Mire la humanidad, los gobernantes, Señor, nuestro pueblo de Monción, la juventud, Señor, como está hoy en día, en un porcentaje alto, Señor, sin Dios y sin esperanza. Señor, haga usted, Señor,
porque el único que puede es usted. Amén. Hacer algo, porque nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada, Amén. Señor. Si usted no está en nosotros, ayúdenos también, Padre, a hacer nuestra parte. Gracias, Señor, le damos. En el nombre amado de Cristo Jesús. Amén. Bye bye, que pasen todo feliz resto de este día. Dios le bendiga a todos. Bye bye.